Sí, entonces en esta mañana vamos a buscar el libro San Juan capítulo 11. A 12 sería, sí, San Juan capítulo 12. El libro San Juan capítulo 12, versículo 1 a 8. Sí, el libro San Juan capítulo 12, verso 1 a 8, si yo leo. San Juan capítulo 12, verso 1 a 8, si yo leo. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a las mesas con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió y los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y a la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino que era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para que el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Sí, hasta aquí. Eh, sí, realmente ya algún día nosotros por Dios, ¿verdad? Estamos aquí viviendo, sí. Si Dios nos tiene acá en la tierra, aún todavía Él tiene por qué, ¿verdad? Tenernos aquí aún todavía en la tierra. Aún tenemos nosotros ya nuestro destino final, que es el reino eterno, pero nuestro Dios aún quiere que estemos acá para cumplir nuestra misión, ¿verdad? Y mientras estamos en el cuerpo que ya tenemos nosotros, sí podemos, ¿verdad? Cumplir el plan de Dios y la misión de Dios y la voluntad de Dios. Pero cuando ya uno fallece físicamente, ya no puede hacer nada, ¿verdad? Pedro, Pablo, Jacobo, Juan, Andrés y todos que eran apóstoles y todo mucho justo que vivían anteriormente, ¿verdad? Sirviendo al Señor, predicando el Evangelio. Ahora todo ello absolutamente descansan. Ellos no pueden hacer nada. Pablo tan espiritual no puede hacer nada. Pedro tan valiente para Cristo, para el Evangelio, ahora no puede hacer nada. Juan, bien profundo, ¿verdad? Hasta escribir 5 libros. Y San Juan, tres cartas de Juan, primera, segunda, tercer Juan y Apocalipsis, ¿verdad? El apóstol Juan ya no puede hacer nada, ¿verdad? Porque ellos están sin cuerpo y ya están descansados ellos. Nosotros tenemos esa ambición a continuación, ¿verdad? Mientras estamos aquí en la tierra. Por lo cual necesitamos nuestro buen crecimiento a nivel de espíritu para poder controlar el cuerpo, para no perder tanto tiempo y aclarar, ¿verdad?, con cada detalle de la voluntad y la revelación de Dios. Y de vez en cuando, ¿verdad?, pasando tiempo, 10 años, 20 años, uno puede llorar. ¿Por qué yo viví así? ¿Por qué yo he vivido así?
¿verdad? Teniendo este evangelio tan grande, teniendo este evangelio tan hermoso, teniendo este evangelio tan poderoso, ¿verdad? He malgastado mucho tiempo. Algunos pueden llorar por este recordatorio y por mal vivir, ¿verdad? Malgastando el tiempo. ¿Sí? Algunos dice, el tiempo es el oro, dice, el tiempo es el oro, el tiempo es el dinero. Yo digo, está muy equivocado, ¿verdad? Muy equivocado. El dinero no se, como el tiempo no se compararía con el oro, con el dinero. Porque el tiempo, mucho más que oro, mucho más que el dinero. Y por eso, y realmente depende de nuestro tiempo en que vivimos ahora, ¿verdad? Podemos rescatar muchas almas para la vida eterna o podemos perder, ¿verdad? Ni uno está destinado para ir al cielo, tampoco está destinado para el fuego eterno. Depende de verdad, que ya uno puede tomar por oír el evangelio, pueden ser rescatados o puede ser perdido. Dios predestinó, ¿verdad? Antes de fundación del mundo, para salvar al mundo entero por Cristo Jesús. Pero ¿quién activa esa predestinación? La desobediencia de Adán. Adán, si no hubiera pecado, no hubiera caído en la desobediencia, esa predestinación de salvar al mundo por medio de Jesucristo y por medio de la fe, estarían siempre guardados como secreto, como misterio. Pero, ¿verdad? Por la desobediencia del primer hombre Adán, ya el pecado entró en el mundo y el pecado, ¿verdad? Cubre para todo el mundo y bajo la maldición quedó el mundo entero a quien Dios ama tanto. Por lo cual, ¿verdad? Ya esa predestinación que ya se había preparado antes de la fundación del mundo por la promesa de Dios entre la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, se quedó activa. Por eso ya está ocurriendo, ¿verdad? Y esa guerra espiritual, según la predestinación, nosotros estamos compartiendo el Evangelio, siendo renacidos para salvar alma. El mundo entero dominado por el diablo y Satanás para no perder a nadie por su rebeldía y realmente se forma una guerra terrible. El diablo nunca se arrepiente. Por lo cual Dios hizo el fuego eterno para el diablo y sus ángeles que son demonios, que eran, ¿verdad?, ángeles decaídos. Entonces, y ahí se viene ya guerra entre rebelión de Satanás, que no quiere perder ni un alma del mundo a quien Dios ama, y Cristo vino a salvar al mundo y se formó la iglesia, el cuerpo de Cristo, con el Espíritu Santo quiere rescatar alma constantemente. Pues en esta guerra estamos. Si iglesia llega, iglesia predica el Evangelio, con el apoyo y también autoridad del Espíritu Santo y comparte este evangelio, muchísima gente pueden llegar a ser salva. Caso de que, ¿verdad? Iglesia se duerme, los justos se duermen, los justos quedan, ¿verdad? Bien dormidos. El mundo, ¿verdad? Tal como nace bajo maldición y sujeto a Satanás, se arrastran a dónde? Final al fuego eterno. ¿Quién puede cortar esa corriente de la maldición que está puesta en el mundo? Únicamente la iglesia, únicamente los justos renacidos. Pues ustedes mirando a su alrededor pueden ver, ¿verdad? ¿Cuántas almas aún están perdidas, siendo familiares? Puede ser sus padres, puede ser sus tíos, sus primos, sus primas, puede ser sus sobrinos y sobrinas, nietos, y puede ser sus hijos. Y también, además, ¿verdad? Mucho más, sus alrededor, ¿verdad? Se encuentran muchos vecinos y vecinas, amigos, amigas, sin conocer este evangelio, aún están muertos, tal como están así. Ellos se continúan con esa situación y murieran, todo está listo para el fuego eterno. Esa guerra que pasamos nosotros, peor guerra. Esa guerra se continúa por 6.000 años, desde Adán hasta hoy, constantemente. Pero nosotros
Y seres humanos, ¿verdad? Nace y vive y muere, nace y vive y muere. Uno nace siendo bebé, un día llegando a ser salvo. Debería aprender. De nuevo, todo aprende uno, ¿verdad? Pero el diablo nunca muere. El que ya engañó a Adán y, ¿verdad? Y luego metió el mundo entero en el pecado, no duerme, ni muere. Entonces el diablo es como un experto verdadero, o sea, para engañar. Entonces nosotros cómo confrontar, ¿verdad? Contra Satanás. Quien es experto, experto total en engañar a la gente. Él sabe, ¿verdad? Engañar a la gente completamente. Porque nunca duerme, nunca muere. Él estudia día con día. Por 6000 años. Está bien preparado, ¿verdad? Para dominar el mundo, para engañar a la gente. Pero nosotros, nuestro ser humano, nacimos presente. Uno que tiene mayor cantidad aquí, ¿verdad? No alcanza 100 años. Ni cubre un siglo todavía. Entonces apenas nace, en verdad, hace 20 años, 30 años, 40 años, 50, 60, 70 años atrás. Nacido muy reciente, pero en condición de pecador nacimos. A su debido tiempo, apenas, ¿verdad? Llamado por Dios, escuchando el Evangelio y resistiendo unos tiempos, ¿sí o no? Apenas ya con corazón bien quebrantado, pasando dificultad, problemas, muchas, ¿verdad? Enfermedades, diferentes situaciones. Final, humillado, quebrantado, recibe la salvación. Pero ¿hace cuántos años? Oyendo sus testimonios, algunos hace 1 año, algunos hace 2 años, algunos 3 años y 5 años, algunos, ¿verdad? Como 8 años en nuestra iglesia, ¿verdad? Y en ese tiempo también pasa muchas situaciones. No están creciendo tan, ¿verdad? Seguido, tan fuerte. En esta situación, ¿verdad? ¿Cómo nosotros llevar guerra contra Satanás, contra todas sus regiones y todos sus, ¿verdad? Seguidores demonios que son expertos para engañar a la gente? Con tal que no sea por poder de Dios, ¿verdad? Nosotros no podríamos hacer nada. Y por eso, y nosotros, mientras nosotros ya vivimos aquí en la tierra, inolvidablemente tenemos que estar bien despierto y siempre unido con la iglesia, congregado, creciendo, preparándose más y más con buena herramienta espiritual, con buena milicia espiritual, vencer contra Satanás. No es que esa persona tan católico, por eso no puede ser salvo. Esa persona tan ateo, por eso no puede ser salvos. Esa persona demasiadamente hundido está como teoría de testigo de Jehová. Por eso no va a ser salvo. La salvación de ellos, ¿verdad? Depende de nosotros. ¿Sí? Si nuestra herramienta, nuestra milicia, nuestra arma espiritual, si fuera bien pilosa, bien poderosa, sí, podemos vencer. Contra Satanás podemos rescatar. Así que ustedes pueden ver, ¿verdad? En el mundo, según educación, política y también, ¿verdad? Y cultura, tradición, religiones, todo que están ya formando en el mundo por 6000 años se avanzan, ¿verdad? Ya funciona como si fuera buena, como buen muros para que uno no escape, ¿verdad? Pero sí, nosotros tenemos buena arma espiritual, podemos destruir, podemos, ¿verdad? Quebrar todo. Jericó no estaba abierto. Una ciudad Jericó estaba bien cerrada, cerrada pero bien cerrada. Por eso no fue conquistada esa ciudad Jericó, sí fue conquistada, ¿verdad? Según la palabra de Jehová, según la obediencia, sujeción. Pueblo de Israel dando vuelta por 6 días, ¿verdad? Una vuelta cada día. Séptimo día, 7 vueltas. Y de Efesios ellos gritan. Según la palabra que había revelado Josué, ¿sí o no?
y Jericó fue derrumbado se conquistó final. Así que todas las ciudades en tierra de Canaán fueron conquistadas, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Alrededor de nosotros se encuentra mucha gente y muchas situaciones. Sí, pueden ser conquistadas. Si nosotros hacemos caso, según la palabra del Señor, y afilamos nuestra verdad, nuestro corazón, humillando nuestro corazón y oramos y caminamos con Dios. Y según toda la palabra que el Señor nos revela con todo corazón y avanzamos, si vencemos, ¿verdad? Y así están formándose en el mundo una guerra espiritual y también interiormente también, ¿verdad? En nosotros. Cuando uno llega a ser salvo, tiene su reacción siendo salvo y oyendo la palabra también, oyendo la palabra, pero no llega a ser salvo. También una situación. Por eso de vez en cuando yo, ¿verdad? Personalmente leyendo la Biblia y meditando, me quedo muy asustado muchas veces. Aún leyendo la Biblia, meditando, estudiando, ¿verdad? Profundizando con el mensaje, me quedo muchas veces y asustado también por lo que ya está escrito en la Biblia, con lo que ya había predicado muchas veces. Por ejemplo, aquí un poco leyendo acá San Juan capítulo 12. Y están hablando sobre dos ocasiones de personas, ¿verdad? Una persona que se llama María, otra persona que se llama Judas, Judas Iscariote. María, ¿verdad? Tiene una actitud. Judas Iscariote tiene otra actitud. Aquí, ¿verdad? Poquito vemos. San Juan capítulo 12, verso 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Aquí ya se encuentra un hombre que se llama Lázaro. ¿Quién es Lázaro? San Juan capítulo 11 están hablando de Lázaro que estaba muerto. Antes de morir, ¿verdad? Antes de morir, María y Marta, hermana de Lázaro, como que están tan preocupadas por su hermano que están tan enfermos, está a punto de ya casi morir. Por eso ellas, ¿verdad? Invitaron a Cristo que llegue, que cure, que sane, ¿verdad? Antes que sea tan tarde. Pero Cristo, ¿verdad? No llegó. No llegó a dónde están ellos. Más bien Cristo quedó más días, 4 días más se quedó donde estaba él. Final Lázaro murió, ¿verdad? Lázaro murió. De fe morir Lázaro, Cristo ya empieza a ir hacia donde está muerto, sepultado, ¿no? Lázaro. Entonces, en el fondo del corazón de María y Marta se forma y queja, ¿sí o no? ¿Por qué no ha venido Señor Jesús? ¿Cuándo estaba mi hermano vivo? Si Él puede sanar a todos. Pero entonces si hubiera venido Jesús, hubiera sanado, ¿verdad? A mi hermano Lázaro. ¿Por qué de fe que ya murió? Ahora aparece, ya muy tarde. Esto es ya, ¿verdad? Criterio de María y Marta. Tiene fe, ¿verdad? Tiene fe. ¿En qué? Cristo puede sanar. Pero no tiene fe en que Cristo puede resucitarlo. Pues ahí, ¿verdad? Y se choca, ¿verdad? Se choca. Y el plan de Dios y también como la fe de Marta y María se chocan.
Cristo tiene poder. Por eso esperó que muriera Lázaro. Si muriera Lázaro, yo voy a ir para resucitarlo. El plan de Dios. Pero María Marta, ¿verdad? Estaba esperando que Cristo llegara ya, sanara ya a nuestro hermano Lázaro. Ya murió, ya se murió fe en el corazón de María y Marta, ¿verdad? Muchas veces nosotros también podemos pasar esta situación, ¿verdad? Muchas veces. Viendo alguna situación, como Lázaro enfermo. Sí, Cristo, Dios puede salvar, sanar. Pero cuando ya muere, ya no más. Difícil, ya imposible. Ya se muere el corazón, se muere la fe de uno. Aquí, ¿verdad? Avanzando, ¿cómo ocurre? Ya Cristo, ya viendo que está Lázaro muerto, ya Cristo vio que llegó su tiempo para visitarlo y para resucitarlo. De vez en cuando también, de vez en cuando, para poder evangelizar, necesitamos que uno muera. Uno está enfermo. Pastor, mi primo, mi prima, mi padre, mis tíos, mi tía, mis hijos e hijas está con esta dificultad, problemas, sufrimiento, que venga ya para predicar, para que él esté ya bien. No es así. De vez en cuando Dios, ¿verdad? Ocuparía uno que esté muerto para resucitarlo. Enfermo pero bien vivo. Así, ¿verdad? Y no alcanzaría, ¿verdad? A la vida eterna. Morir perfectamente y luego resucitar perfectamente. Medio muerto termina medio resucitado. Por eso la Biblia está hablando a nivel de la salvación, ¿verdad? A nivel de la salvación, Señor dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. No todos pecadores creen en el Evangelio. A todo el pecador, mundo entero, Señor dice, arrepentíos, ¿verdad? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Todos pecadores creen en el Evangelio, nos dice, entre todos los pecadores arrepentidos pueden oír el Evangelio y pueden ser salvos. Ahí está guerra también, profunda guerra espiritual. Hay que chequear si uno está realmente bien arrepentido o no. Por ejemplo, uno que disfruta una vida pecaminosa, ¿cómo puede desear ser salvo de esa vida pecaminosa? Uno que disfruta, ¿verdad? El mundo pecaminoso. ¿Cómo desearía ser salvo del mundo pecaminoso? Diferente. Pero uno que sufre por su vida pecaminosa, uno que sufre por el mundo pecaminoso, por haber vivido mal, bien quebrantado, humillados, uno desearía libertad, desearía ser recuperado, resucitado en esto. Por eso poco diferente, ¿verdad? O mucho, ¿verdad? Y entre el pensamiento de María y Marta y el de Cristo diferente. Cristo más bien esperó que muera Lázaro ya para resucitarlo. María y Marta, antes que muera mi hermano, sea sanados ya por Cristo. Venga, Señor, que sane a mi hermano. Diferente, ¿verdad? Pero al final, ¿verdad? Y Cristo, esperando su tiempo, que ya Lázaro murió y el Señor visita. Cuando Cristo llegó a la aldea donde Lázaro estaba ya muerto, sepultado, ¿cuánto tiempo pasó? 4 días. Señor dice, ¿verdad? Quiten la piedra, porque según costumbre de sepultación de los judíos, ¿verdad? Siempre uno muere haciendo tipo momia y mete dentro de cueva, ¿verdad? Y poniendo mucho perfume para que no se pudra. Lázaro estaba así, sepultado en una cueva, ¿verdad? Pero tapada con una piedra grande. Señor mandó, ¿verdad? Mueve, dice esa, ¿verdad? Mover esa piedra. A la par de Cristo que dice Marta, Señor, ya hiede, olor feo sale ya.
Señor que dijo, no te dije, si tú crees, verás la gloria de Dios. Yo soy la luz, yo soy la resurrección y vida, así dijo. Al final se quita esa piedra, Cristo manda su palabra diciendo, Lázaro, ven fuera. No dijo ven fuera, si hubiera dicho ven fuera, todo el muerto van a salir. Por eso bien identificado, solo a ti, Lázaro, solo a ti digo, Lázaro, ven fuera. Salió. Lázaro, vendado. En forma de momia salió. Resucitado Lázaro, ¿verdad? El Lázaro que está resucitado ahora está sentado en Betania, ¿verdad? Ahí están sus hermanas, Marta y María. Marta sirve al Señor. Ahí de repente aparece, ¿verdad? María, con una actitud muy diferente. Antes estabas humilladamente, ¿verdad? Humildemente escuchaba. San Lucas capítulo 7 están hablando, ¿verdad? Sobre Marta y María. Marta estaba ocupada sirviendo al Señor. María sentado al pie de Cristo oía. Pero ahora, ¿verdad? María que oía a Cristo tiene una acción diferente. No está escuchando ella y si no trae, ¿verdad? Aquí versículo 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a las mesas con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Ahora María está con una acción, ¿verdad? San Lucas 7, María sentado al pie de Cristo oía, mientras que Marta servía. Pasando ese gran conflicto, sufrimiento por perder a su hermano Lázaro, hasta que fue sepultado. Entonces en el corazón de María y Marta quedó bien, ¿verdad? Como desanimados, bien quebrantados, bien entretecidos. Pero al final Cristo manifestó y Cristo cambió toda la situación. Con su palabra resucitó a Lázaro. Lázaro que está ya resucitado, está a la par de Cristo sentado, entre todos los que fueron invitados en la casa en Betania. Marta sirviendo al Señor, María trae, dice, acá dice verso 3, ¿verdad? Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y a la casa se llenó del olor del perfume. ¿Qué está haciendo María? Trae, ¿verdad? Un perfume de nardo de mucho precio. Esa época, 2000 años, ¿verdad? No existe botella con rosca, tapón con rosca, no existe. En alabastro, ¿verdad? Como un tipo cántaro sellado. Cuando ya usa, ¿verdad? Este perfume guardado en el alabastro, hay que romper, hay que echar todo. No queda nada sobrado, ¿verdad? Porque no hay tapón para guardarlo. María, ¿verdad? De repente aparece y tomando, ¿verdad? Tomando el perfume que vale mucho, rompe como si no fuera nada, poniéndolo en los pies de Cristo. Pie. Siempre andan con sandalias, ¿sí o no? Se pegan todo mugre, suciedad, polvo de las calles. Echando todo perfume, ¿verdad? Nardo sobre el pie de Cristo, que están tan sucios. Aparentemente se nota esto, ¿no?
y ella con sus cabellos largos, bien apostrada ante Cristo, está lavando los pies de Cristo. ¿Por qué lo hace? Mujeres, ¿verdad? Entre todo miembro que tiene, ¿verdad? Es un miembro muy importante que es el cabello. Cabello largo. Ese es como orgullo de mujer, ¿sí o no? Presentación de mujer. Siempre mujer está sentado, siempre están poniendo así, ¿no? También invierte mucho para, ¿verdad? Como hacer liso, ¿verdad? Y ahí invierte mucho, mucho dinero también. En Corea, según la ley, ¿verdad? Un hombre que anda con anteojo, pelea uno pega, por ejemplo. A uno que tiene anteojo, eso es intención de asesinato. Y también, ¿verdad? Agarran cabello de mujer, también pasa. Algo grave, algo muy grave así trata. Según, ¿verdad? Esa mujer, ¿verdad? María, hermana de Lázaro, tomando pie de Cristo tan sucio está, rompiendo alabastro y echando perfume de nardo de mucho valor y su cabello largo, ¿verdad? Ha postrado, ha arrodillado, ella está enjugando los pies. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Otro lado, ¿verdad? Otro lado, verso 4 ¿qué dice? Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué? ¿No fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Teniendo la bolsa, sustraía de los que se echaba en ella. Viendo a la misma persona llamado Jesús, en misma casa, en mismo lugar, quedando, ¿verdad? ¿Por qué dos personas tan diferentes ante Cristo? Ante mismo ser llamado Jesucristo. ¿Por qué María tiene esa actitud? ¿Por qué Judas tiene otra actitud? ¿Por qué? Final, ¿verdad? La Biblia dice, profundizando, ¿quién es el Judas? Judas Iscariote. Señor, ¿verdad? En varios lugares menciona de Judas Iscariote, con amor. Cristo amaba más personalmente con Judas, pero Judas Iscariote hasta el fin rechaza ese amor de Cristo, esta salvación hecha por Cristo, hasta el fin rechaza. Un día Cristo sabe, dijo una palabra tan terrible, dijo Señor. Vamos a buscar un poco este libro, San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26. Versículo 20, a ver, versículo 24. San Mateo capítulo 26, versículo 24. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo de Hombre sea, no es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Una palabra tremenda.
A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera, dice, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Por qué dijo el Señor esto? Cristo ve esa incredulidad que lleva el Judas Iscariote. Está la pan de Cristo. Entre 12 discípulos está. Juntamente con Cristo come. Juntamente con Cristo camina. Juntamente con Cristo, ¿verdad? Duerme en el monte de los olivos. Debe haber sido bautizado Cristo en el Jordán en su primer bautizo. Cristo no tenía lugar donde ir, donde dormir. Cristo pasaba toda la noche, ya por 3 años y medio, en el monte de los olivos, juntamente con sus discípulos. Siempre con ellos, Judas como uno de ellos estaba. Por eso la Biblia está hablando, San Juan capítulo 12, donde recién leímos, ¿verdad? Uno de ellos dice, uno de los discípulos, decía, ¿qué decía? Regañando a la mujer, ¿por qué está malgastando este perfume que vale muchísimo? Si hubiera vendido 300 denarios, ¿verdad? Hubiera dado a los pobres, hubiera sido mejor. Judas Iscariote, uno de los apóstoles, tiene una actitud muy rara. Por eso ahora Cristo viendo en el fondo del corazón de Judas que hay esa incredulidad. ¿Por qué? Él no creyó en Cristo. Siempre ustedes pueden ver cada verdad expresión de Judas hacia Cristo. Maestro, maestro, maestro. Nunca se cambia este tono. San Lucas capítulo 5 están hablando ahí, ¿verdad? Sobre conversión de Simón. Cuando Simón volvió del mar, cansadamente, estaba lavando la red sin pescar ni un pez toda la noche de haber echado la red. Cristo llega en el barco de Simón, predica a la multitud y final dijo Jesús a Simón, ¿qué dijo? Ponga dentro del mar y echar la red. A uno que no ha pescado nada toda la noche, manda de nuevo que vaya al mar y eche, ¿verdad? Red. Pedro, ¿qué dijo? Maestro, hemos estado trabajando toda la noche. No hemos pescado nada. Ahí no termina, pero dice, jugaré dentro del mar y echaré la red en tu palabra, no en mi gusto, no en mi parecer, ni en mi pensamiento, ni en mi gusto, ¿verdad? En tu palabra. Única razón que me conmueve que yo me vaya a echar la red, tu palabra. En tu palabra echaré la red. Pedro llegó al fondo del mar, echó la red. Cuando jala la verdad, se viene vibración. Montonazo de pez. Él se postró ante Cristo que dijo, Señor, dice, Señor. En un corto tiempo, antes de pesca y después de pesca, se cambia su actitud. Señor, así dice. Lea bien San Lucas 5 después. Señor, apártate de mí, soy pecador. Cristo que dijo, no temas, sígueme en pos de mí, yo te haré pescador de hombre. No temas. Al que tiembla por su pecado, Señor, animó, no temas, tu pecado ya en mí. Cristo ya fue presentado ante todo el mundo como cordero cargado el pecado del mundo, ¿sí o no? En el Jordán, testificado y bautizado por Juan Bautista, Cristo como el cordero de Dios quitó el pecado del mundo, cargando todo el pecado del mundo en su cuerpo. Cristo animando a Simón, que tiembla por su pecado, diciendo a Cristo, apártate de mí, soy pecador. No temas. Yo me encargo tu pecado. Yo muero en tu lugar, ¿sí o no? Pedro dejó todo.
dejó sus barcos, su red, su pescado y su familia. Eso no significa abandonó Pedro su familia, no, se volvió después, pasando 3 años y medio con Cristo. Después él vuelve a su familia y responsabiliza igual como cabeza de hogar. Anda en Corintio, ¿verdad? Con su esposa Pedro, predicando, pastoreando con su esposa. Pero cuando el Señor dijo, sígueme, dejó todo. Inmediatamente dejó todo y siguió a Cristo. ¿Por qué Judas Iscariote no cambia esa pronunciación? Cada vez que se van viendo a Cristo, maestro, maestro, maestro. ¿Por qué termina como maestro? Judas Iscariote no vio solo ese milagro de pesca como Pedro, ¿verdad? Por casi 3 años y medio viendo todo panorama de milagro gigante, grandísimo y sobrenatural, incontablemente viendo, oyendo. ¿Por qué sigue siendo incrédulo, llamando a Cristo maestro? Final por eso ve así, ¿verdad? Él no hubiera nacido, hubiera sido mejor para él. Pues ahora, y acá San Juan capítulo 13 también dice, ¿verdad? Hablando de Judas. San Juan capítulo 13, verso 2. Y cuando cenaban con el diablo, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Qué metió ese pensamiento? El diablo dice. Cristo esa noche, ¿verdad? Después de cena y cenido de un toalla. Cristo ya pide a sus pies que pongan su pie para lavarlos. Hoy en día algunos están repitiendo el mismo ritmo, el ritmo religioso, ese no sirve. Esto otro sentido. Lavar los pies no entiende aún el Señor Jesús dice, Jesucristo decía, vosotros ahora no entendéis lo que hago. Después vosotros entenderéis, dice, ¿verdad? Por eso Cristo ceñido de una toalla, ¿verdad? Pidiendo a sus discípulos que pongan su pie en sobre mano de Cristo, Cristo con agua lava. 13, San Juan 13, versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que hago tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. ¿Cuándo? Cuando venga el día Pentecostés, día de Pentecostés. Con el Espíritu Santo revelado va a entender, por eso Cristo nos lavó nuestros pies. Así, un día, un futuro, ¿verdad? Vas a entender, ahora no. Eso Señor dice, 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, ¿cómo respondió? Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Como Cristo dijo, si no te lavare tu pie, tú no tienes parte conmigo. Pedro como que quiere tener mucha parte con Cristo, ¿verdad? Entonces, Señor, lávame, báñeme más bien, ¿verdad? Mis manos, mis cabezas, todo mi cuerpo, lávame. Yo quiero tener mucha parte contigo, no solo mis pies. Por eso el Señor explica, verso 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. ¿Está hablando de qué? El que está lavado, ¿qué significa? Este es el que está ya salvado, liberado, renacido, ya está bien, ¿verdad?
Por eso, el que está lavado, están hablando, el que es salvo, no necesita sino lavarse los pies. ¿Qué significa los pies? Esos pies hablan, ¿verdad? Nuestra vida actual, vida cotidiana. Mientras nosotros llevamos obra, vida, llevamos mal de vez en cuando, pues ahí están hablando sobre confesión y sobre el lavamiento de nuestra vida, nuestra obra mal formada y manera de pensar que está mal formada. Se lava por Cristo, por su palabra. Así que Cristo garantiza a los que son salvos, a los comprados por su sangre, Él rectifica. Está hablando de disciplina de parte de Dios a los que son salvos, renacidos. Así que Dios nunca abandona a su justo, lo corrige, interviene. Por una u otra manera, transforma su vida también, como su corazón y su vida también. Está hablando esto. Por eso ahora el Señor dice, versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo, ¿verdad? Está limpio. Todo el pecado está ya quitado, cancelado, limpiado. Pero tu vida cotidiana yo te la corrijo. Señor dice, ¿eh? Pero ahí después sigue hablando el Señor, ¿verdad? Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, aunque no todos. Ahí está una lástima muy grande. Todos estáis limpios, pero aún no todos. ¿Qué significa? Todo y todos. Cuando dice a los hombres, a gente, ¿verdad? Todos plural. Todo es todo, parece, ¿eh? Todo. Cuando hablan ya como físico, material, ¿verdad? Algo que es, ¿verdad? Material como todo, singular. Cuando dice todos, cuando indica todo a los hombres, plural, expresa así. Según gramática del español, creo. ¿Así es? Sí, dice que sí, maestra, dice sí, sí, sí. Entonces estoy ya pasado, ya aprobado en esto. Todos por la gente. Entre 12, todo. Pero vosotros estáis limpios, Señor dijo, ¿verdad? Pero al final se enfoca uno que no es. No todos. ¿Cuál? Aquí el Señor explica, verso 11. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así dice. Porque Cristo aún enfocado en quién? En Judá, como una lástima. Judá, ¿a dónde va? Si muera. ¿Al cielo o al fuego? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entregó a Cristo, vendió a Cristo. No, ¿verdad? Cuando Cristo ya cargó el pecado del mundo entero, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo cargó pecado de Judá completamente. Hasta su pecado que iba a negar, no iba a entregar a Cristo cobrando 30 piezas de plata. Cristo ya cargó en él. Me explico. Judá no va a ir al infierno por haber entregado a Cristo, jamás. ¿Por qué? Ese pecado ya está también perdonado por la sangre de Cristo. ¿Cuál es la razón que vaya a Judá? Por su incredulidad. No cree. Por eso vosotros estáis limpios, pero no todos. Porque Cristo sabía cuál es entregar a Cristo. Por su incredulidad más bien, ¿verdad? Debe haber entregado Judá a Cristo. Hubiera creído en Cristo, hubiera sido salvo por la fe, ya va al cielo. Pero Judá debe haber entregado a Cristo antes de llegar ese día de la muerte de Cristo. Judá primero va, primero
muere, ¿verdad? San Juan capítulo 13, influido por el diablo. Verso 2, como recién vimos, cómo y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Capítulo 13, versículo 27. Y después del pecado, Satanás dice, después, después del pecado que Cristo entregó a Judas, ¿verdad? Después del pecado, Satanás entregó en él, no entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Diablo entró. En el principio, diablo metió un pensamiento. Cuando Judas agarró ese pensamiento, medita, medita y medita. Qué lindo. Si yo entregara a Cristo, yo ganaría 30 piezas de plata. Y como que Cristo es inocente, siempre el gobernador Poncio Pilato va a observar antes de soltar un crimen, ¿verdad? Antes del día del Pascua. Entonces sí o sí debería ser escogido Jesús para ser suelto, porque él no tiene pecado para matar. Entonces yo gano 30 piezas de plata y Cristo aún entregado por mí, ¿verdad? Disculpe, ¿verdad? Pero yo y tengo una idea muy buena. Judas dice, ¿verdad? Será suelto. Maestro Jesús será suelto, porque inocente. Y yo gano 30 piezas de plata, para mí muy bueno. Jesús suelto está. Entonces Jesús por su lado, yo por mi lado. Esto era plan de Judas. Primero, Judas aceptó el pensamiento de Satanás. Después Satanás entró en él. Diablo domina. Cristo vio que Satanás entró en su corazón. Cristo que dice, hazlo, ¿verdad? Dice, ¿eh? Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Judas se levantó y fue. ¿Para qué? Para entregar a Cristo. ¿Yo no? Esto ocurre. San Juan, vea, capítulo 13, San Juan, ahora estamos San Juan, a ver. Sí, San Juan capítulo, no, San Mateo sería ahora, un poquito vamos a ver, San Mateo 27. El libro San Mateo capítulo 27. Versículo 3. San Mateo capítulo 27, verso 3. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, se entregó, ¿verdad? Viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó, así dice. Tremendo. Verso 3. Entonces dice Judas, el que le había entregado, viendo que vio, viendo que era condenado. ¿Quién? Jesucristo, ¿verdad? Para morir en la cruz. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes, a los ancianos. Así que no ocurrió según pensamiento de Judas. Judas pensó tranquilamente, ¿verdad? Yo gano 30 piezas de plata, Cristo suelto. Él su lado, yo por mi lado.
No ocurrió así, diferente. Cristo fue condenado en pena de muerte en la cruz. Judas viéndolo, dice, viéndolo, se, ¿verdad? Turbó, arrepentido de haber hecho lo que había hecho él. Llevando 30 piezas de plata, entregando a los principales sacerdotes y ancianos, él dice, he pecado sangre, he pecado y entregué sangre inocente. Jesús no tiene ningún pecado. Jesús no tiene por qué morir. Yo vendí esa sangre inocente. Aquí está su precio. Téngalo. Ellos ni quieren tomarlo. Tú pecaste. Ellos condenan. Tú pecaste. Si hubiera estado yo ahí, ¿qué hubiera dicho? Judas, no es así. Tu acción está mal. Pero Cristo había visto ya, profetizó en el libro Salmos. Tú ibas a negar 3 veces, no, tú te vas a entregar a Cristo, ¿verdad? Sí, 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 yo hice mal, ¿verdad? Entregué la sangre inocente, ¿cómo hago? Yo pequé. ¿Sabe por qué Cristo vino hace tiempo? ¿Por qué Cristo fue bautizado por Juan? ¿Qué Cristo carga encima de su cuerpo? ¿Sabe? Usted no escuchó lo que predicó Juan del bautismo en que Cristo fue bautizado. Es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo cargó ya. Aunque tú entregaste a Cristo la sangre inocente, cobrando tú, ¿verdad? Ese 30 piezas de plata, equivocadamente, si tú hiciste mal, pero Cristo ya cargó todo este pecado. Cristo está con tu pecado de esa entrega, ¿verdad? Esa mala decisión y acción pecaminosa, ya Cristo se encarga. Tú y yo somos totalmente imperfectos. Nacimos pecador bajo maldición por Adán. Hemos pecado toda la vida. No hasta hoy, hasta que muéramos todavía podemos pecar. Pero Cristo cargó ya nuestro pecado. Judá, sí, Samuel, mire a Cristo. Cristo que lleva. ¿Se acuerda la palabra que dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan Bautista ya declaró, cargó todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro, ¿no? Tus pecados, ese pecado que recién cometiste, Cristo cancela. Tú no, Cristo cancela. Venga, vamos. Pronto Cristo será crucificado sobre el monte Calvario en la cruz. Vea, ahí está Simón Pedro, ahí está mujer adúltera, ahí está mujer samaritana, ahí está todos, ¿verdad? Que eran pecadores, pero ahora por esa sangre ya somos salvos. Judas, ¿entiende? Vea, vea la cruz, vea la sangre de Cristo. Pero ahí está falsos pastores, como hoy en día, falsos profetas, falsos sacerdotes, sacerdote principal y anciano, que son incrédulos. Como dice, ante Judas que confesó, he pecado, entregando la sangre inocente, ese pecado tan grave. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué importa? ¿Qué nos importa? Tú pecaste, allá tú. Tú pecaste, allá tú. ¿Qué nos importa? Tú pecaste, tú entregaste, tú. Vendiste esta sangre inocente, tú. ¿Qué nos importa a nosotros? Tú y yo, nada que ver. Tú y nosotros, nada que ver. Allá tú cancela. Uno que es tan necio, hace tan rápido consejo necio como Judas. Muy rápido. Oyendo esa palabra tan, verdad, astuta, esa palabra tan engañosa, esa respuesta, verdad, tan diabólica.
fue tomada muy rápidamente en el corazón de Judá. Sí, claro, sí, claro, sí, claro. Amén, 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 amén. Está en esto. Versículo 5. Arrojando las piezas de la plata en el templo. Aunque ellos ni quieren tomar esa plata, ¿verdad? 30 piezas de plata. Como que ellos ya tiraron, él tiró en el fondo del templo, ¿verdad? ¿Qué dice? Salió y fue y se ahorcó. En un corto tiempo se ocurrió. Antes que ni Cristo hubiera crucificado todavía. Judas Iscariote. La Biblia está hablando una cosa. San Mateo capítulo 13. Poquito vamos. El libro San Mateo capítulo 13. Verso 41. San Mateo capítulo 13. Verso 41. Conoce muy bien esta palabra, ¿verdad? Nunca falta esa parte cuando llevamos seminario o seminario bíblico, estudio bíblico de evangelización, en casa, en grupo, en iglesia. Siempre leímos esta parte, ¿no? San Mateo 13, verso 41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Verso 41, otra vez. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. ¿Y qué dice? Recogerán de su reino. ¿Cuál es su reino? ¿De dónde recogen? A los que sirven de tropiezo. ¿Qué es este reino? De su reino, dice, ¿eh? Los ángeles del Señor, ¿verdad? Recogerán a los que sirven de tropiezo. ¿De dónde? De su reino. Y los que hacen iniquidad, dice, ¿verdad? A los que hacen iniquidad. Por eso, dos partes están hablando. Recogerán de su reino a todo lo que sirven de tropiezo. Primer grupo. Y a los que hacen iniquidad. ¿Qué significa eso? Señor está viendo este punto. Señor ve en su reino y fuera de reino. En su reino. ¿Cuál es su reino? San Mateo capítulo 6, Señor dice sobre este reino, como así dice San Mateo capítulo, San Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tú, ¿qué? Reino. Aún no ha venido, venga tu reino a venir. Eso es ya una parte de oración que el Señor enseñó a su discípulo. Venga tu reino. ¿Cuándo viene este reino? Sí, hay mucho que aprender, ¿verdad? Grandemente, ¿verdad? Cuatro reinos están hablando en la Biblia. Reino que es nuestro corazón siendo renacido. Espíritu Santo, Santo entra en el corazón de cada justo creyente en el Evangelio. Cada uno tiene Espíritu Santo en su corazón, se forma
cuerpo de Cristo. Esto se llama la iglesia. 1 Corintios capítulo 1, verso 2 dice, a la iglesia que están en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús y a los que son llamados a ser santos. Pues esa carta 1 y 2 Corintios a la iglesia de Dios que están en Corinto. ¿Quiénes son? ¿Qué son la iglesia? A los santificados dice, ¿verdad? En Cristo Jesús y los que son llamados santos. Por eso, esa reunión de santificados, reunión de santos, es el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo, dice. Cristo es cabeza de su iglesia. Cristo es rey de su reino, que su iglesia. Que venga tu reino. Debe haber muerto Cristo, viene el día Pentecostés. Sobre los creyentes llega Espíritu Santo, viene primer formación de la iglesia, iglesia primitiva en Jerusalén, con 120 justos. Ahí está Cristo como rey. En su iglesia, Cristo está como rey. En su cuerpo está como cabeza. Por eso, la iglesia es el reino de Dios. ¿Me explico? Sí. Por eso, en la iglesia de Cristo, ¿quién reina? Cristo reina. ¿Con qué reina? Con su palabra reina. Rey. No reina con su mano, trabajando duro, sudando. Este peón hace, a obrero hace. Rey, sentado en su trono, manda con su palabra. Por eso ustedes pueden ver llena de palabra, ¿verdad? Tal como está escrito aquí en la Santa Biblia. Esa palabra, palabra de Dios, con la cual Cristo como nuestro rey reina su iglesia. Por eso nosotros negamos nuestro pensamiento ante esta palabra. Desechamos nuestro pensamiento e idea ante esta palabra. Pues nuestro enfoque, nuestra orientación es la palabra de Dios. Por eso Cristo reina con su palabra en su reino, en su iglesia. Luego ya tercer reino, milenio, ¿verdad? Cuando venga Cristo en su segunda venida, esta tierra se va a convertir en milenio. Después vamos a ir al reino eterno, celestial, donde viviremos para siempre con Dios, ¿verdad? Aquí San Mateo capítulo 13 están hablando sobre este tema, ¿verdad? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. ¿Quiénes son los que sirven de tropiezo? Aparentemente están en la iglesia, pero no son conectados con el Espíritu Santo. Entonces, diferente. Manera de pensar, manera de caminar, el propósito de su vida, objeto, todo se cambia, diferente. Por eso ahí se nota María, una mujer que recibió la gracia del Señor, una salva renacida justa, porque ella quebrantando alabastro, pone verdad perfume que vale demasiado, 300 denarios. Rápidamente calculando, mínimo 300 denarios. Un denario es trabajo de un día. Por ahí poniendo como 30,000 colones. Supongamos. 300, casi 1 millón, por ahí puede ser. O 10 millones. Casi 10 millones, ¿verdad? 9 millones. Muy caro. Una mujer para obtener este perfume que vale demasiado, tiene que ahorrar mucho tiempo. Por ahí, ¿verdad? Ella habrían, ¿verdad? Como guardado ese dinero para comprar una casita para su futuro. Un día cuando ella se case con su marido, quieren hacer algo. O quiere abrir alguna pequeña verdad como soda o pequeña verdad pulpería para su sobrevivencia. Ella habrá guardado ahorrados tanto dinero tan valioso. Toda la vida ella juntando, ahorrando, guardando esto.
en un día comprando este perfume en alabastro, llevándolo a los pies de Cristo, rompe y echan todo sobre el pie de Cristo y arrodillado, postrado ante Cristo con su cabello enjuega. ¿Qué está pasando? Uno de sus discípulos, Judas Iscariote, viéndolo crítica, ¿qué está haciendo mujer? ¿Entiende eso o no? Judas no entiende, no es capaz, no es capaz. Pues en este caso, Judas tropieza, ¿verdad? Al servicio de esa mujer a Cristo, está tropezando. ¿Qué está haciendo mujer? Está malgastando ese dinero. Hubiera vendido este alabastro, ¿verdad? Como ese perfume en alabastro, hubiera ganado 300 denarios, hubiera dado a los pobres mejor, ¿no? Ante los ojos de Judas, Jesús se ve como nada. Ante los ojos de María se ve Jesús como todo. ¿Cómo puede caminar juntos dos tipos de personas? Uno que tiene espíritu de Dios, uno que tiene espíritu del diablo, ¿cómo puede unir juntos? Uno que mira más allá del reino eterno. Con esa esperanza uno vive aquí, ¿verdad? Como peregrinos, como extranjeros, como forasteros, livianamente, ¿verdad? Poniendo toda su esperanza arriba. Volver, reino de Dios. De cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Uno que ya ve el reino de Dios. Uno que es ciego, que no ve el reino de Dios. ¿Cómo pueden vivir igual juntos? Imposible. ¿Cómo no va a tropezar? ¿Verdad? Aún estando en el reino de Dios. Uno que no tiene esa seguridad, ese sellamiento del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios capítulo 12, verso 3, sin que sea por Espíritu Santo, no puede decir Jesús, Señor. Judas a Jesús, Maestro, siempre. Pedro cambió en corto tiempo, desde primer pesca, se cambió, Señor, se cambió todo. ¿Quiénes son los que tropiezan en su reino? Aparentemente congregan, aparentemente renacido, aparentemente justo, pero su vida no, su obra no. Por eso el apóstol Pablo dice, por su boca sí, por obra no, niega la salvación, niega, dice. La fe, la ley de fe, ¿sabe qué es? Uno tiene fe verdadera, sí o sí vive. Eso es la fe verdadera. Santiago por eso constantemente habla, muéstrame tu fe sin obra. Yo te mostraré mi fe con obra. La fe habla por obra, por vida. Judas no tiene fe, no pueden vivir. María sí tiene fe, puede vivir, porque ve quién es Cristo. Los pies de Cristo, los pies que visitó a ella, ¿sí o no? Los pies que se enfugó en el río Jordán para quitar, cargar el pecado del mundo. Los pies de Cristo, los que va donde al monte Calvario, llevando la cruz para ser crucificado, clavado, cuerpo entero lleva los pies de Cristo ahí, para que Cristo muriera en la cruz. ¿Cómo no va a servir los pies de Cristo? Ese pie me visito. Ese pie llegó en el río Jordán para cargar el pecado del mundo como Cordero de Dios. Ahora este pie lleva el Cordero de Dios a donde, al monte Calvario, para morir, clavado su pie, derramando la sangre, levantando todo el cuerpo entero de Cristo, crucificándolo. ¿Cómo no va a agradecer a los pies de Cristo?
como nada. Es el nardo, es los pies de Cristo. Cristo es mi Rey, mi Dios, mi Señor. Él, humillados, humanizado, me visitó a mí. ¿Cómo no servir los pies que me visita a mí? Por eso ella como rompiendo ese, ¿verdad? Como alabastro, echando todo nardo y con sus cabellos enjuega. Porque este pie final será crucificado, ¿sí o no? Este pie será clavado por mi culpa. Ese pie me ha visitado. Pie de mi Rey, pie de mi Señor, pie de mi Dios a mí me visitó darme esta salvación tan grande. ¿Cómo no lo servirlos? Judas mirando, ¿qué está haciendo mujer? ¿Por qué está malgastando este perfume? ¿Por qué no vendiste? Si hubiera tenido 300 tardos, no, 300 denarios, hubiera entregado, ¿verdad?, a los pobres para, ¿verdad?, salvar de su pobreza. La Biblia, ¿qué dice? Él no piensa de los pobres. Eres el ladrón, así dice. Roba. Todo el que entra en verdad, como ofrenda. Entonces él roba, dice. Final, con esto ya no es suficiente hasta entregar a Cristo, cobrando 30 piezas de plata. Su enfoque totalmente nada que ver. ¿Cómo puede convivir? ¿Cómo puede caminar? ¿Cómo no va a tropezar en el reino de Dios? En la iglesia de Cristo ya no hay quien vive para sí, sino para Cristo. Uno que no enfoca en su ego, sino en Cristo Jesús. Uno que no hace caso de su pensamiento y deseo, sino la palabra del Señor y su voluntad. Pues, ¿cuál es nuestro promotor que conmueva nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida, nuestro cuerpo completo? Su voluntad. Con tal que sea la voluntad de Dios, no hay nada que no hacer. Con tal que no sea la voluntad de Dios, no hay nada que hacer. La voluntad de Dios, promotora de nuestra vida. Amén. Aún vive para sí, hay que meditar. ¿Quién es usted? Examinado, dice. Debe haber echado la carta, primera carta, segunda carta de Corintios. Pablo final, ¿qué dice? Segunda Corintios capítulo 13. Examinaos si vosotros estáis en Cristo o no. ¿Cristo vive en vosotros o no? ¿Cristo está sentado en vosotros como Rey, como vuestro Salvador? No por boca para afuera. Por el Espíritu Santo, tú reconoces que Cristo es tu Rey, tu Señor, tu verdadero dueño o no. Examinaos. Eso es lo que dice segunda Corintios capítulo 13, verso 5. Sí, yo estoy congregando a la iglesia Visión Palabra y Vida allá ¿cómo se llama? Uruca. Siempre yo congrego 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Con tal que ustedes no sean de renacido, nada que ver con Dios. Examinaos. Eso es lo que el Señor dice, ¿verdad? Por eso, aquí, en 2 Corintios, el capítulo 13, verso 5, dice, 2 Corintios capítulo 13, verso 5, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Hay que examinarse, chequearse en este punto. Si realmente estamos en Cristo, Cristo en mí, Cristo me reina, me guía, me lleva, o yo decido siempre lo que yo quiero.
Yo soy dueño de mí o Cristo de mí. Dueño de mí, mi vida o no. Cristo me compró ya o no. Cristo me salvó ya o no. Cristo vive en mí. Él me lleva, me guía o no. Examinaos, así dice, ¿verdad? Porque el Señor está enfocando en este punto, ¿verdad? Echaré, dice, a los que tropiezan en su reino y a los que hacen iniquidad. A los que hacen iniquidad son del mundo, pero aún en el reino de Dios alguno con incredulidad como Judas puede ser. No entiende lo que hace la iglesia, por eso siempre tropieza, ¿verdad? Por eso entre María, gran oidora, ¿verdad? Ahora ya actuando, ¿verdad? Ella obrera, según la fe que ella tiene, ella vive. Judas no huye, no actúa al final. Por eso, y si realmente cada uno de nosotros también debe haber evangelizado también, hay que chequear siempre bien de este punto. Ah, esa persona dice que justo, justa. No todo esto. Hay que chequear su fruto, hay que chequear su vida, hay que chequear su obra, hay que chequear, ¿verdad? Su fondo de corazón, cómo camina. Si realmente está dentro del corazón de uno, el Espíritu de Dios dirigiendo, guiándolos. Porque Romanos capítulo 8 dice, el que no tiene hijo, Espíritu Santo no es hijo de Dios, dice. Y los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios, dice. No por boca para afuera, no. Con su corazón, con temor ante Dios y ser guiado por Espíritu Santo, ahí está, hijo verdadero de Dios. Santiago va a probar. Te veo tu obra según tu fe. Entonces Santiago estará convencido, sí, Tabón, ¿verdad? Ahora yo te confío, mis hermanos, mis hermanas. Así va a decir apóstol Santiago. Sí, hoy hasta aquí, vamos a compartir, oremos.